empezar ya otra parte del temario en donde a partir de aquí hemos estado hablando en primer lugar de todo lo que eran las túnicas, de las diferentes capas en las que iban a cortar esas túnicas. Hemos visto también ya la vía visual, ya tenemos una idea, tanto de la geniculada como la extrageniculada, recuerden 90%, 10%, estoy recordando un poco ya lo que hemos dado, y hoy ya vamos avanzando y vamos a hablar hoy de los medios transparentes. Por tanto, el título que hoy le vamos a dar a estas clases que vienen a continuación son los medios transparentes que existen en el globo ocular. Medios transparentes que, como ustedes saben, el primer medio transparente, y no lo vamos a dar porque ya lo dimos cuando hemos dado las diferentes túnicas, sobre todo en la túnica externa, el primer medio transparente que nosotros hablamos era la capa córnea, con lo cual este tema ya lo vimos, es uno de los primeros temas, y no vamos a insistir más sobre él. Repásenlo, estudienlo, recuerden ese gran poder de refracción, de cambio de la dirección de la luz, y a continuación vamos a ver, y hoy vamos a comenzar con el humor acuoso. Recuerden que ese humor acuoso, como hoy vamos a repasar, estaba dentro, iba a rellenar una serie de cámaras, como iba a ser la cámara anterior y la cámara posterior. Hoy nos vamos a entretener también un ratito y volver a repasar. Es decir, estos temas más o menos ustedes ya lo saben. Lo que yo voy a darles es un repaso, un afianzamiento y algún dato más curioso para que ustedes lo sepan. Con lo cual, estas clases que vienen a continuación no son muy complicadas. Por supuesto, hay que memorizarlas por si las preguntas cortas se le pregunta sobre este tema. ¿Vale? Por tanto, capa córnea, humor acuoso con las cámaras, que hoy también lo veremos. A continuación, después de estas cámaras de humor acuoso, va a venir el cuerpo vítreo. Y por último, lo dejaremos en un tema un poquito más apartado, no sé si nos dará tiempo a hacerlo hoy, o lo haremos el próximo día. Hablaremos del cristalino. ¿De acuerdo? Estos son los componentes, ya se los dije al principio del curso, en donde los medios transparentes, o que van a componer, mejor dicho, los medios transparentes. Medios transparentes, lógicamente, porque aquí es donde la luz, que la captamos de nuestro entorno, va a ir produciéndose una serie de cambios en su dirección y siempre enfocándose o yendo a parar hacia la retina para que se impresione y a partir de ahí obtener en la corteza la información visual, como ya hemos visto en algún tema anterior. Por supuesto, todo esto también lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Por tanto, medios transparentes, nuevo tema o nuevo bloque temario, y vamos a empezar con el primero. Capa córnea, ya hemos dicho que la hemos descartado, ya la vimos hace unas semanas, y vamos a empezar, por tanto, con el humor acuoso. Fíjense que, como siempre, los esquemas que yo voy realizando en la pizarra son muy similares, muy repetitivos, con lo cual un mismo esquema puede abarcar varios campos de estudio, varios temas, y así les facilita la comprensión y pueden, por supuesto, después memorizarlo para hacer un buen examen. Con lo cual nosotros, para hablar del humor acuoso, no nos queda más remedio que hacer esa representación esquemática que nosotros teníamos del globo ocular. Y como siempre, vamos a representar esa esfera que representa el globo ocular, y lo primero que vamos a representar es todas las túnicas externas, aunque aquí muy simplificadas. Y esas túnicas externas, ¿de acuerdo? Esas capas que componían la túnica externa, si lo prefieren que lo veremos así, lo íbamos a resumir en que teníamos por un lado la esclera, por otro lado teníamos el ángulo esclerocorneal y por último la córnea, que vuelvo a insistir, ahí ya no vamos a entrar puesto que lo dimos. Tenemos la referencia en la parte más anterior, en la parte más ventral, nosotros, o rostral si lo prefieren, nosotros tenemos la córnea y en la parte más dorsal, más posterior, lo que vamos a ir reflejando es el segundo par craneal o fascículo óptico. A continuación, la capa que venía después, fíjense que hoy es prácticamente un repaso de lo que hemos visto. La túnica media iba a estar compuesta siempre por qué elementos. Vamos a dibujar el primero, este que yo estoy dibujando en rojo, ¿cómo se denominaba? Coroides. Coroides. Y cuando yo me voy a la parte más anterior o ventral, lo que íbamos a representar, que era, ¿se acuerdan? Cuerpo ciliar. Cuerpo ciliar. Vamos
por aquí, y por último vamos a cambiar, o mejor no, para que no lo liemos en su estudio, lo que teníamos aquí era el iris, y por supuesto la apertura, la pupila para comunicar, como ya veremos ahora, las cámaras externas y la cámara interna. Por supuesto, en esta sección transversal, antero-posterior, lo que nosotros vamos a ver, efectivamente, es prácticamente lo mismo. Vamos a ver ese cuerpo, por la parte más dorsal, esa coroides, y después en la parte más anterior, el cuerpo ciliar, que lo hemos representado así de manera muy esquemática. Ahora vamos con una pequeña ampliación. ¿Vale? Recuerden siempre esas características, esa coroide siempre iba a ser más gruesa, en su parte más dorsal, más posterior, se iba adelgazando hasta que el límite con esa hora cerrada, es decir, no es un límite que lo ponga la misma coroide, sino que lo va a poner la siguiente capa, que es, ¿qué capa es la que viene a continuación? La más interna. La retina, ¿de acuerdo? Aquí efectivamente, fíjense cómo hemos representado ese límite, vamos a marcarlo aquí para que ustedes siempre lo recuerden como hora cerrada. Igualmente lo dibujamos también en esta posición y hacemos de nuevo hasta el límite justo aquí en esa zona donde vamos a tener también esa hora cerrada. A partir de aquí, recuerden las dos partes que tenía el cuerpo ciliar. ¿Qué partes eran? Una, esa parte plana, la pars plana, y la par que tiene pliegues, la que tiene los procesos ciliares, que era la pars plicata. ¿De acuerdo? Esto es más o menos un resumen de lo que nosotros ya conocemos, lo que nosotros ya sabemos. Bien, vamos a pintar ahora ese elemento que ya lo hemos representado alguna vez. Pero vamos a pintar ese elemento nuevo que también vamos a estudiar en estos temas, en estos días, lo comenzamos hoy, y aquí tenemos este elemento que, fíjense, prácticamente coincide, más o menos, con ese cuerpo ciliar, en concreto con la pars plicata, con la porción de los pliegues. Como nosotros sabemos, aquí lo que nosotros nos vamos a encontrar es ese cristalino que ya iremos viendo los diversos detalles que va a ir teniendo. ¿De acuerdo? Vamos a ir representando esquemáticamente para que ustedes ya vayan viendo todos los elementos que nosotros vamos a ver, y va a tener diferentes partes, no la voy a nombrar ahora mismo, para que estén más atentos más en su situación topográfica que en lo que quieren decir. ¿De acuerdo? Y aquí más o menos vemos esa representación del cristalino. Cristalino nosotros sabemos que va a estar sujeto por una serie de ligamentos que van a ir desde esos valles ciliares, es decir, entre los procesos ciliares, y es ese ligamento que se llama zómula, decimos, ligamento suspensorio del cristalino, que también hablaremos en estos temas. ¿Vale? Aquí tenemos, por tanto, esa representación, y por último, también lo que vamos a ir hablando hoy es de este elemento que ustedes recuerden, que de esta retina por esos axones de las células ganglionares, después de esa segunda sinapsis, lo que iba a haber esta huida, lo podemos decir, o esta salida de todos esos axones de las células ganglionares a partir de ese fascículo óptico desde el segundo pancreas, desde la capa de la retina neural. ¿De acuerdo? Aquí más o menos tenemos esa representación, y ahora vamos a poner también otro elemento. Ya acabamos de añadir el cristalino, el ligamento suspensorio cristalino, fórmula de zinc, y lo que vamos a pintar ahora también es este elemento que a ustedes ya también les suena, lo hemos nombrado, y este elemento lo vamos a pintar en color verde. Es lo que se denomina el cuerpo vítreo. ¿De acuerdo? Ese cuerpo vítreo es el elemento más interno, lo vemos aquí. Aquí ya sí podemos ponerlo incluso sobrepasando esa papila, y lo vemos efectivamente aquí, en esta zona. Vamos a ponerlo también un poquito, ¿de acuerdo? Todo este elemento que nosotros estamos viendo en verde, quizá lo podemos un poco colorear, no quiero insistir porque vamos a dibujar algunas cositas más en él. Pues nosotros sabemos que todo ese elemento es el último que nosotros vamos a ver, cómo es el cuerpo vítreo. Bien,
Vamos a hacer también ahora una representación aumentada, ustedes ya también lo conocen, pero vamos a hacer esa representación aumentada de toda esa zona para ir estudiando un poquito con ese primer tema, que va a ser humor acuoso, cámara anterior, cámara posterior. Y nosotros para eso vamos a hacer esta representación muy aumentada. Y en esta representación muy aumentada vamos a visualizar esa capa córnea. Y ustedes saben que en esa capa córnea, ¿cuál era el último elemento que nosotros veíamos? Que era este endotelio, que estaba orientado hacia adentro y, lógicamente, hacia la cámara anterior. Por supuesto, nosotros podemos seguir representando todo lo que es la esclera y el ángulo esclerocorneal. Y vamos ahora a hacer un poquito más de detalle. Y aquí lo que vamos a dibujar ahora va a ser el iris, que lo vamos a ver un poquito arrugadito aquí en la parte anterior, lo vamos a ver aquí con unas ondulaciones, un poquito más liso en la parte posterior, siempre de color oscuro. Si ya lo han visto en prácticas, ya lo habrán visto un poquito, ¿no?, en detalle. Vamos a pintar aquí esos cuerpos, esos, mejor dicho, procesos ciliares, con sus valles ciliares y además esa pars plana, que lo vamos a dibujar más o menos en esa. También ustedes saben que a partir de esa pars plana comienza a través de esa obra serrata, ese límite, vamos a colocarlo aquí también para que nunca se nos olvide, obra serrata, que siempre va a ser ese límite entre el cuerpo y la coroides, ese límite que curiosamente nos lo pone artificialmente siempre la retina. ¿Vale? Bien, por supuesto vamos a dibujar también el elemento que tenemos a continuación, y ese elemento es el cristalino. Lo dibujamos aquí. ¿Vale? Un poquito de detalle aquí en esa zona, este disco bicóncavo, como ya también estudiaremos, que va a tener una serie de capas, como esa capa que vamos a ver que se llama la cápsula. Vamos a ir ya dibujando algunos elementos que nos vayan sonando. Tenemos ahí un elemento que se llama la cápsula, ¿vale? Y esa cápsula es como si fuera un estuche que va envolviendo a ese cristalino, ya lo iremos viendo. Y fíjense que después va a tener otro elemento, que es una capa epitelial, que va a existir solo en la parte anterior, en la parte ventral, y que va a ir produciendo también esa capa, y va produciendo esa cápsula, perdón, y también va a ir produciendo los siguientes elementos, como ya hemos dibujado ahí, y son los elementos que son las fibras del cristalino, que después iremos estudiando esas fibras, que también proceden efectivamente de ese epitelio. Vamos a ir viendo aquí más concéntricos, una serie de núcleos, sobre todo al principio. ¿De acuerdo? ¿Qué más elementos? Estamos viéndolo de una manera muy ampliada de los valles ciliares. Nosotros vemos, fíjense, que están estos elementos elásticos que se dirigen fundamentalmente hacia el ecuador. Recuerden que el ecuador, aunque ustedes lo interpreten un poquito al revés, como me dijo su compañero, el ecuador siempre van a ser como esos polos superior e inferior que va a tener. Bueno, superior e inferior en este corte, lógicamente es todo lo que es el borde lateral del cristalino. Bueno, pues aquí tenemos esa zona, ese ligamento suspensor. Y por último, vamos a dibujar también pues el último elemento que pusimos por aquí. Quiero que presten atención, fíjense cómo se va a fijar ese elemento en esa pars plana, y después a continuación va siguiendo esa forma característica, ¿de acuerdo? Así, de esta manera, para así hacer ahora un esquema un poquito aumentado para ir explicando lo que nos interesa. ¿Vale? Bien, tenemos por tanto esta visión general, que es lo mismo que hemos puesto en vídeos transparentes. Tenemos también esta visión un poquito más particular para explicar los dos primeros, que son el humor acuoso y las cámaras anteriores y posteriores. ¿De acuerdo? Todo esto ustedes ya lo saben. Simplemente lo que nosotros es recordarlo. ¿Qué elementos tenemos aquí? Pues ustedes se acuerdan que aquí, en la parte anterior del iris, en la parte ventral del iris, teníamos también una serie de capas donde teníamos unos fibroblastos y unos melanocitos, que era esa capa anterior celular del iris. Y por la parte dorsal, que ustedes ya lo han visto en el microscopio, lo vamos a poner así de un color más fuerte para que ustedes se acuerden. En la parte dorsal nosotros del iris vamos a ponerlo en este color.
teníamos este elemento que incluso iba a cubrir el reborde pupilar, ese margen pupilar que iba por aquí, y ustedes recuerdan que era el epitelio posterior del iris o epitelio pigmentado del iris. Siempre lo van a ver ustedes, como ya han visto en práctica, por supuesto, de un color marrón casi negro. ¿Vale? Seguimos, son conceptos que acabamos de repasar en estos 10 minutos que ustedes ya conocen. Y lo que yo les voy a decir tampoco les va a sonar nuevo, con lo cual es una clase prácticamente esta que vamos a ver entre hoy, si no terminamos hoy, entre hoy y el próximo lunes, son clases de recuerdo, ustedes ya lo saben, son clases para que ustedes, los que hayan estudiado más o menos, vayan haciendo ese repaso. Por tanto, vamos a ir en primer lugar hablando de lo que es el humor acuoso. El humor acuoso, por tanto, es un medio transparente, es un medio líquido, ¿de acuerdo? Transparente, y que tiene dos funciones o tres funciones importantes. La primera función, ya lo vimos y lo hemos explicado muchas veces, es que va a participar en la refracción de la luz. Por tanto, es un elemento que va a participar en ese cambio de dirección, en esa potenciación, en esa concentración de la onda luminosa hacia la fóvea, hacia las zonas de máxima o buena visibilidad. No solo, por supuesto, estoy refiriendo a la fóvea y a la retina central, sino también a la retina que existe alrededor, pero bueno, fundamentalmente tratan de encauzar esa onda, de dirigir esa onda y llevarla a una zona de la retina donde podamos ir distinguiendo para que podamos ir haciendo la función de la percepción de la luz. Por tanto, va a tener estas funciones y además vamos a ver que ese humor acuoso, ¿para qué sirve? Ya lo hemos dicho alguna vez. Ese líquido que está por dentro de la córnea, por fuera, digamos, envolviendo al iris, por fuera del cristalino de los cuerpos ciliares o de los procesos imaginarios, ¿para qué sirve también? Nutrición y transporte de alimentos, nutrición, y es un líquido que está bañando toda esa zona. ¿Se produce donde se producía? ¿Dónde se producía? A ver, dicen que se producía en aquí, se producía, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llamaba este elemento que hay aquí? ¿Qué ángulo había ahí? En ese limbo, ¿qué ángulo había ahí? ¿Qué ángulo había ahí? Esclero corneal. Esclero. Este es el ángulo esclerocorneal. ¿Pero qué limpio, cómo se llama ese ángulo? Si estaba el iris y la córnea, iridocorneal. ¿Vale? Entonces, ¿dónde se producía en el ángulo iridocorneal? Pregunto. ¿Qué había en el ángulo iridocorneal? ¿Qué había? ¿Qué había? ¿Qué había en ese ángulo? Si eso es pregunta, eso es básico para ustedes. ¿Cómo? Pero el canal de Slade, ¿qué es lo que llevaba ese humor acuoso al canal de Slade? ¿Qué llevaba? Había dos vías, lo he dicho en otra clase. Retroauricular y el espolón servía de sujeción y una serie de cosas. Retroauricular y la úveo escleral. ¿Se acuerdan o no? Por tanto, la recogida, que es pregunta, examen, la recogida de ese humor acuoso va a ser a través de ese ángulo iridocorneal. Y en ese ángulo iridocorneal yo tenía dos vías. La vía que era la red trabecular, como dice su compañero, ¿hacia qué canal iba? ¿Hacia dónde iba? Al seno venoso escleral o canal de... ¿Se acuerdan o no? Y había otra vía que era la vía úveo escleral. Y a partir de ahí lo que iba es a través del músculo ciliar y a la capa más externa de la túnica externa, a la epiesclera, ¿de acuerdo? Músculo ciliar.
Eso se los he dicho en 2 temas, repásenlo. Por tanto, aquí se produce ahí el humor acuoso. Aquí, en ese ángulo se produce. No, ¿dónde se produce? Venga, que lo hemos dicho eso en clase. Los procesos ciliares, vamos a ver, ustedes han visto valles y procesos. En los valles se pone en la paz plicata. ¿En qué parte de la paz plicata? En los procesos de los valles. Los valles están, si nos ven ahí, ¿dónde van? En los procesos, aquí. ¿Por qué se forman esos procesos? Si los dibujamos el otro día. Porque había vasos sanguíneos y se producía ahí, había un filtrado, y a partir de aquí, ¿qué es lo que sucede? Que se expulsa aquí a la cámara posterior el humor acuoso. ¿Dónde se produce, por tanto? En los procesos ciliares. En los procesos ciliares. Y si hemos dicho que se producen los procesos ciliares, señores, ahí es donde se vierten también, junto con el líquido, el plasma filtrado, productos para la nutrición. ¿De qué? De todas estas células que hay en esa cámara. ¿De acuerdo o no? Porque no hay vasos. Recuerden que no había vasos. Por tanto, si hemos visto que se produce el humor acuoso y aquí se va a recoger ese humor acuoso, ¿qué elementos, qué también puede hacer ese humor acuoso? ¿Qué características tiene? Recogida de productos de desecho. ¿Sí o no? ¿Queda claro? Esas son las características. Ya hemos visto dónde se producen y ahora vamos a ver un poco cuando vemos o veamos, mejor dicho, todas esas cámaras. Bien. ¿Qué más podemos decir de este humor acuoso? Pues de ese humor acuoso nosotros sabemos que va a tener un recorrido. Vamos a ver ese recorrido, cómo se produce. A ver quién es capaz de ir diciéndome ese recorrido. Ese viaje que tiene que hacer el humor acuoso. Por tanto, hemos quedado que se producen los procesos ciliares. Y es vertido a la... De la cámara posterior va navegando, ¿de acuerdo? ¿Y qué sucede? Va bañando toda esa cámara posterior. ¿Y qué sucede después? Va entre ese cristalino y el iris. ¿Y qué ocurre aquí? Va hacia la cámara anterior por reborde pupilar. ¿Y qué forma el reborde pupilar? ¿Y qué forma el epitelio pigmentado del iris? ¿Qué forma que hay alrededor? La pupila. ¿Sí o no? No, pupila. El reborde pupilar está formado por un orificio que nosotros llamamos pupila. Perfecto. Cámara posterior, pupila. Seguimos. ¿Hacia dónde va ahora? Esto es fácil, ¿eh? Cámara anterior. ¿Qué más? ¿Dónde termina? En el ángulo esclerocorneal. ¿Esclero? Corneal. ¿Esclero? Irido corneal. Ángulo. Y a través de esa red trabecular o vía uroescleral se reabsorbe. ¿De acuerdo? Ese es el recorrido. Eso ya se lo tienen ustedes que saber. Ya lo han visto muchísimas veces. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿dónde se va a localizar ese humor acuoso? ¿Dónde se localiza? ¿Dónde está? Cámaras, ¿no? Anterior y posterior. Qué difícil, ¿eh? ¿Vale? Bien. Por tanto, sabemos que está ahí.
lo que va a tener es que cuando se vierte mucho líquido o no es recogido adecuadamente, es decir, si hay una producción masiva dentro de esos procesos filiales y no se recoge, estamos pensando, y no se recoge a través de esas redes que hemos visto, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué le pasa al ojo si hay mucho líquido en toda la zona? ¿Cómo? ¿Qué es un edema? De líquido, ¿de acuerdo o no? Y si hay un aumento de líquido, ¿qué pasa? Si yo ahora le cojo y a su compañero le meto agua con un tubo, ¿qué le pasa? Aumenta la presión intraocular. Por tanto, el humor acuoso es muy importante porque se produce una regulación de la presión intraocular. ¿De acuerdo? ¿Y qué patología se produce si no hay un control de esa presión? Vuelve a existir. O hay un exceso, porque hay un desarreglo en nuestro organismo, eso es lo que ustedes van a investigar para el próximo tiempo, como pregunta. ¿De acuerdo? Si hay un exceso o no funciona bien la red muscular o la red trabecular, ¿qué sucede? Que aumenta la presión y por tanto se produce un glaucoma. Por tanto, la patología que se produce es el... ¿Y qué pasa con el glaucoma? ¿Qué sucede con el glaucoma? Pierdes la visión. ¿De acuerdo? ¿Por qué se pierde la visión? Afecta a la retina, pero sobre todo afecta al fascículo. Próximo día, glaucoma, ¿de acuerdo? ¿Por qué se produce un glaucoma? ¿De acuerdo? Bien. Ya saben, por tanto, dónde está alojado, qué se produce, cuál es el recorrido. Por favor, que esta es la cuarta vez que decimos esto. A ver si para la quinta ya lo conocemos. ¿De acuerdo? Bien, continuando, por tanto, nosotros podemos ver ahora y estudiar un poquito, ya que nos conocemos, las cámaras. Por supuesto, van a ser la localización o el lugar donde va a ir alojado el humor acuoso. Humor acuoso, que ya hemos visto las características que tiene. Y ya hemos repasado que existen dos cámaras, ¿de acuerdo? Una va a ser, y vamos a empezar por la cámara posterior. Preguntas de examen, así que atentos. Después no digan que se lo estoy diciendo todo el examen. Cámara posterior. Vamos a ver ahora qué elementos dentro de la cámara posterior nos lo definen. Límites de esa cámara anterior. Esa cámara posterior es esto, ¿de acuerdo? Que yo estoy viendo por esta zona de aquí. Todo eso que yo estoy aquí punteando. Si me voy a este dibujo, todo esto que ustedes están viendo aquí es esa cámara posterior. Por tanto, esa cámara posterior va a tener un límite posterior y va a tener un límite anterior. Si yo me voy a su límite anterior, ¿qué va a estar? ¿Qué barrera hay para que me la divida de esa cámara anterior? ¿Qué más? ¿Qué? El iris. Sean específicos. Epitelio pigmentado del iris. O epitelio interno. ¿De acuerdo? Epitelio. Tengan en cuenta que el examen puede ser más específico del iris. ¿De acuerdo o no? Pero en el anterior. Perdón. Epitelio pigmentado o epitelio interno. Recuerden. Del iris. ¿De acuerdo? Lo ven aquí en ese límite anterior. ¿Y qué más? No, más. ¿Qué más?
Pupila, ¿de acuerdo? Por tanto, el epitelio posterior, el epitelio interno, epitelio pigmentado del iris y la pupila. ¿De acuerdo? ¿Qué es importante también saber? Pues su límite posterior. ¿Y cuál es su límite posterior? Cápsula del cristalino, que no la hemos visto, ya la veremos. Cápsula del cristalino. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vemos alguna cosa más? La fórmula. ¿Cómo? La zona de zinc. Fórmula de zinc, ¿de acuerdo? ¿Y podríamos considerar algo más? El cuerpo vítreo. ¿De acuerdo? Fíjense que con un esquema lo saben todo. Cristalino, fórmula de zinc, y también podemos considerar el cuerpo vítreo. ¿Vale? Todo eso es cámara, límite posterior de la cámara. ¿Y qué se va a producir en esa cámara posterior? ¿Qué se produce? ¿Qué se produce? Producción de humor acuoso que se produce ¿dónde? O sea, hemos hecho lo mismo, Paulo y Pablo. Este tema es muy sencillo. Simplemente hace falta repasar y hacerse sus esquemas. Vámonos ahora a la cámara anterior. Vamos a tener, por tanto, un límite posterior y un límite anterior. Ah, bueno, alto. A ver, que ya me estaba yo yendo un poquito rápido. En un límite anterior y otro posterior. ¿Y qué pasa con los lados? Porque nosotros sabemos que la cámara es un elemento que es redondo. Es redondo. Y lo que pasa es que siempre lo que estoy haciendo es cortes sagitales, cortes de lado, de perfil. Pero ¿qué pasa con los lados? He dicho que hay por delante y por detrás. Y como es un disco, como es un círculo, ¿cuál es el límite lateral? ¿Entienden lo del límite lateral o no? ¿Sí? ¿Será superior o inferior? Claro. ¿Este es superior? Sí. ¿Este es inferior? Sí. ¿Y este? Lateral. ¿Es el posterior? No, estoy de frente, estoy de dibujo frontal. ¿Y este? Vale. Entonces todo lateral, ¿me entienden lo que le digo? Es todo está por fuera. Es que sí, que puede ser superior o inferior, pero se le dice lateral porque es un círculo. Recuerde cuando me enseñó la señal esa del CEDA, pues yo le hice un corte transversal, pero es un círculo. ¿De acuerdo o no? Todo es un círculo. Límite lateral. Venga, piensen. Yo diría. A ver, ¿quién? Ven. Igual, No, ahora. yo diría la disquera. En disquera, no me voy muy para arriba, ¿no? ¿Viste? Sí, la parte más. Vámonos más para adentro, ¿no? Tipo, Y estamos hablando de esto. cuerpo ciliar. Cuerpo ciliar. Sí. ¿Qué parte del cuerpo ciliar? O sea, ¿Qué parte de la paz explicar? Los procesos. ¿Los procesos? ¿Todo esto? Valles, tipo los valles. Y Podría serlo, pero se considera que su límite, porque es muy profundo, ¿de acuerdo? Lateral, estaría aquí en ese ángulo. ¿Cómo se llamaría ese ángulo? Límite lateral, por tanto. ¿Lo comprenden? ¿Sí? ¿Vale? Sí, efectivamente, están los procesos ciliares, también se podría considerar, pero vamos a ponerlo eso como si fuera un límite grande. Por tanto, lo tenemos en el ángulo. ¿Sí? Ahora sí pasamos a la cámara anterior. Aquí ya se lo he puesto más fácil todavía, ¿eh? Límite posterior
Límite posterior, el iris, y dentro del iris, ¿cuál? Venga, si lo hemos dicho antes. Lo pongo ahí, lo he marcado ahí. Está formado por fibroblastos y melanocitos. La capa celular anterior del iris. ¿Sí o no? ¿Lo ven o no? ¿Sí? ¿Cuál es el límite anterior? El endotelio de la córnea. ¿Y cuál es su límite lateral? El ángulo irido. Ángulo írido córnea. Este sí lo ve más fácil, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Vale? ¿Y qué esa cámara qué función tiene fundamentalmente? ¿Qué función? La drenaje, recogida, drenaje. ¿Sí o no? ¿A través de qué? De la vía trabecular y de la uveoescleral. ¿De acuerdo? Hemos hecho un resumen perfecto, completo de todo esto. Vean que una y otra van a tener mucha relación. Bien, vamos a empezar entonces. ¿Una pregunta? Vamos a empezar entonces ahora con el cuerpo vítreo. Bien. Para el cuerpo vítreo, aquí lo vamos un poquito a extender. Como es algo nuevo, visto algo que no lo conocen, pues vamos a extendernos un poquito más, pero vaya, que sigue siendo o no teniendo dificultad. ¿De acuerdo? Cuerpo vítreo, lo primero que nosotros siempre hemos visto es la embriología del cuerpo vítreo. Y de esa embriología, ¿quién se acuerda de dónde venía? Era de un elemento que se quedaba atrapado cuando se producía la copa. ¿Se acuerdan o no? ¿Vale? Este elemento, fíjense, recuerden, aquí teníamos esto, recuerden que era la retina, ya se había cerrado. Ese espacio intrarretinal ya lo teníamos, corto para que veamos ahora. Aquí teníamos el mesénquima, muy bien, aquí teníamos el cristalino y aquí quedaba esa zona. Que quedaba ahí atrapado. Le damos un nombre un poquito especial. ¿Se acuerdan? Era el mesénquima. Ectomesénquima. ¿Vale? Por tanto, embriológicamente viene del ectomesénquima. ¿Vale? Y además, ustedes recuerden que era esto. ¿Se acuerdan de esto? Sí, era la arteria hialoidea. Por tanto, el ectomesénquima y la arteria hialoidea. Quédense con ese nombre de hialoidea porque lo vamos a nombrar varios. ¿Vale? Precisamente porque tiene ese origen. Un origen del mesodermo, del mesénquima, del ectomesénquima, del mesodermo. ¿Vale? Si lo quieren ponemos aquí, esto es el mesodermo. Y veíamos que también va a llevar a atravesar ese vaso, que después ese vaso iba a evolucionar y se iba a meter dentro, ¿de acuerdo?, de todo lo que ya es el tallo óptico, y se iba a producir la arteria central de la retina. Por tanto, tenemos ese cuerpo vítreo. Sabemos cuál es su origen embriológico. Vamos a ver ahora también un poquito de esa microanatomía, si lo prefieren, de esa histología. Vamos a definir este tipo de tejido, qué es lo que va a ser. Si viene del mesodermo, ¿puede ser un tejido epitelial? Generalmente cuando ustedes han oído hablar del epiblasto o del endodermo,
¿Qué iba a dar el epiblasto ectodermo de superficie? ¿Qué iba a dar siempre? El tejido epitelial. ¿Y el endodermo iba a dar también? Sí, ¿verdad? ¿Y el mesodermo qué iba a dar? Músculos, huesos, ¿de acuerdo? Todo ese... Por tanto, ¿ustedes ven que ese cuerpo vítreo tenga pinta de que haya epitelio ahí? Va a ser tejido conjuntivo. Como buen tejido conjuntivo, va a tener su membrana, la matriz extracelular, ¿de acuerdo? Ese componente, ese magma que había, que siempre después íbamos ahí añadiéndole fibras, y además tenía un componente celular, ¿se acuerdan? Esto es del primer cuatrimestre. El componente celular, si es un tejido conjuntivo, ¿qué va a ser? Si es tejido conjuntivo, ¿qué es? ¿Es un osteocito? Blastos. Perfecto. Fibroblastos, ¿de acuerdo o no? Que es lo que tiene todos los componentes del tejido conjuntivo. Pero ese fibroblasto, como está en una zona que es el cuerpo vítreo, le vamos a cambiar un poco el nombre y lo vamos a ponerle, ¿de acuerdo? Un poquito como lo que tenemos aquí de ese componente de la tireoide. Por tanto, le vamos a llamar a ese fibroblasto, que es un fibroblasto, le vamos a llamar como hialocito. La matriz extracelular, ¿qué va a tener? Pues todo ese agua, ¿de acuerdo? Va a tener agua, por supuesto, va a tener electrolitos, por supuesto. Es un medio transparente, ¿no? Se le supone que tiene que tener ese agua, ese componente. Y si tiene agua ese componente, ¿cuál era el elemento que retenía y que está tan de moda en el mundo femenino? Ácido hialurónico. Ya, el colágeno ya está modificado. Cuando yo digo ácido hialurónico, ¿qué quiero decir? Agua. ¿De acuerdo? Por tanto, es un componente. El cuerpo vítreo, vamos a ver que va a estar compuesto por un elemento que se llama humor vítreo. ¿De acuerdo? Es un componente gelatinoso. Ahora vamos a ver qué características va a tener. ¿De acuerdo? Y tiene ácido hialurónico para retenerlo. Y ese ácido hialurónico, ¿en dónde se produce? Se lo dije ya una vez. ¿Cuál era esta parte? Antes de llegar a la hora serrata, la pástula. Por tanto, ¿dónde se va a producir esa regeneración que tiene que ir sufriendo, esa renovación que tiene que ir sufriendo el cuerpo vítreo? ¿Dónde se va a producir? En la pars blanda. Y va a tener una serie, hemos dicho que es un gen, oiga, pero que este gen se tiene que mantener en su sitio. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener una serie de proteínas adhesivas, algo que lo pegue, un pegamento. Y como estamos en el cuerpo vítreo, adivinen cómo se llama ese pegamento. Vitreína. Es una proteína. Pero como estamos en el cuerpo vítreo, vitreína. ¿De acuerdo? Esos dos son fundamentales, vitreína y los hialocitos. ¿Vale? Esto es la histología. Hablemos un poco ahora. Vamos a ir viendo también un poquito ahora de la anatomía. La anatomía de ese cuerpo. Fíjense en lo siguiente. En primer lugar, nosotros vemos que va a tener una serie de límites. ¿Vale? Vamos a hablar en primer lugar. Esto de la anatomía podemos aquí hablar un ratito, ¿vale? Vamos a entretenernos aquí. Vamos a ver entonces qué límites. Después, por supuesto, veremos las funciones y todo eso. ¿Qué límites vamos a ver dentro de la anatomía tiene? Va a tener un límite anterior, y ustedes me lo van a decir. A ver, ¿qué límite anterior va a tener? Bueno, tiene cristalino, el cuerpo. Perdamos. Bueno, el cuerpo. ¿Cómo se llama todo eso? El cuerpo ciliar. Cuerpo ciliar. El cristalino. Y ya está. Esto más que estudiarse es comprenderlo. Cuerpo ciliar, ¿qué más vamos a tener? La fórmula de King. ¿Y qué límite posterior va a tener?
La hora serata. ¿De acuerdo? La retina neural, ¿vale? ¿Y quieren afinar mucho? ¿Cuál era el elemento más interno de la retina neural? ¿Qué? No. Eso hubiera sido una pregunta mala pensada. ¿Qué? Sí, ¿no? ¿Lo habían dicho también por aquí o no? Membrana, capa, limitante, interna. ¿De acuerdo? Yo le vamos a decir, eso ya que es muy fino. Le vamos a llamar, por tanto, que tiene retina. ¿De acuerdo? Con sus límites. Bien, oiga, y les hago una pregunta, a ver a la clase. ¿Y esa pelota que tenemos ahí en medio, que es el cuerpo vítreo, hablando de una pelota de gelatina, está por el suelta rodando o qué? ¿Está fija, seguro? Sí, ¿por qué? No, entre ellas sí, pero digo, yo veo capas que van rodeando todo eso. ¿Está eso suelto o está junto? Digo yo que tendrá. Vitreína es para conjuntar lo de dentro. No, para que de sujeción, ¿no? No, para que el ácido hialurónico no se disgregue, no se separe, todo son proteínas adhesivas, ¿vale? ¿Qué piensan? ¿Que eso está ahí girando, que va por libre o que tiene fijación? Tiene que tener fijación. Existen dos tipos de fijación. ¿Recuerden algo? ¿Alguien ha oído hablar del desprendimiento de retinas? Sí. Y desprendimiento del vidrio. ¿De acuerdo? Va a tener una fijación. O dos tipos, mejor dicho, de fijaciones. Una que va a ser fuerte y otra que va a ser débil. ¿Vale? Fuerte y débil, menos fuerte. Fíjense aquí, por eso está puesto con intención. Aquí, hora serrata y pars plana. A 1,5 milímetros de la hora serrata, es decir, en la pars plana, va a tener la primera fijación fuerte, que se adhiere para que no se desprenda. Y a esa fijación, que existen dos, a la primera fuerte, le vamos a denominar la base del vítreo. Base del vítreo. Y vuelvo a insistir, la base del vítreo no es que esté arriba o abajo, la base del vítreo está alrededor. Recuerden que todo siempre es un círculo. La base del vítreo siempre, el pegamento va a estar ahí. Y fíjense que también, y lo he pintado aquí con intención, lo que pasa es que me lo corta el fascículo óptico, pero estaría rodeando al disco, a la papila. ¿De acuerdo? Tendría, por tanto, otra fijación que sería peripapilar. Y como fijación débil, va a tener también otras dos. Una, lo que se llama la membrana hialoidea anterior, membrana hialoidea, por eso fíjense cómo estamos aprovechando ese origen. Membrana hialoidea anterior y la membrana hialoidea posterior. ¿Sí? ¿Entienden lo de posterior? De la hora serrata hasta esta zona peripapilar sería, fíjense que no lo he querido tampoco, lo he puesto ahí, no es así en realidad, pero le he puesto una separación para remarcar que esa zona es muy débil, muy lábil, ¿vale? Y sin embargo, en esa zona es fuerte. Y aquí delante también es muy lábil, ¿vale? ¿Qué más podemos saber? Fíjense que va a tener tres componentes esta estructura. Vamos a ver cómo es la estructura del cuerpo vítreo. Vamos a ponerlo por aquí. Hemos visto en primer lugar la embriología. En segundo lugar vemos la anatomía. Y vamos a ver que tiene unos límites, una fijación y una estructura. Vamos a ponerle A, B
y C. Va a tener una estructura. Y estructura va a ser la siguiente. En primer lugar, vemos, y aquí está puesto con mucha intención, eso que yo he puesto y reforzado en color verde, va a tener una corteza, la corteza del vidrio. Y en esa corteza es donde nosotros vamos a encontrar esos hialocitos, a sus células. Por tanto, en la corteza es donde se va a encontrar el mayor número de células, los hialocitos. Lo vemos rodeando, pero recuerden que es una esfera, no en el bordecito, es una esfera, va por todo lo que hay por fuera. Es el cuero de la pelota del balón de fútbol, ¿de acuerdo? Ahí es donde van a estar en esa corteza. Y después va a tener lo que sería el aire de ese balón de fútbol en el núcleo, ¿de acuerdo? Es donde tiene el humor vidrio. Esa gelatina que hemos dicho, esa amalgama entre el agua y el ácido hialurónico que lo mantiene, la vitreína, ¿de acuerdo? Y fíjense que también de esa corteza y ese núcleo, en el interior de ese núcleo, fíjense ahora lo que va a suceder. Y por eso lo he dejado aquí de esta manera. A partir de aquí, fíjense, yo voy a ver un espacio. ¿Vale? ¿Te reís a la entrada? ¿Necesitas reanimarse o qué? Vamos a ver entonces, ahí dentro vamos a ver que existe un canal, un conducto. Ese canal, ese conducto, es dentro, en el interior, es el reflejo. Es el reflejo, es el reflejo de esa arteria hialoidea que había antiguamente. Y se ha quedado ahí, ¿vale? A esto se le conoce con el nombre del canal de Cloquet. Cloquet, no, Cloquet. Clo. No Cro. CLO, Cloquet. Canal de Cloquet. ¿Vale? Por tanto, tenemos corteza, núcleo y en su interior el canal de Cloquet. ¿De acuerdo? Más cosas que debemos de saber. Vamos a observar aquí, en la parte más anterior, fíjense, en esa parte anterior, fíjense que se amolda a la parte convexa del cristalino. Por tanto, fíjense que en esa parte hay desde aquí hasta aquí, fíjense que hace esa curvita para la parte posterior del cristalino acomodarse a él. Por tanto, lo que estamos viendo aquí, en esta posición ahora mismo, es esa fosa que refleja, vuelvo a decir, a la lente. Por eso esa fosa se denomina fosa patelar. Por tanto, vamos a tener también este componente, en este elemento, vamos a ponerlo aquí abajo, que se denomina la fosa patelar. Por tanto, tenemos además corteza, núcleo, canal de Cloquet. Vamos a tener también una fosa patelar que se encuentra en la parte anterior, que es el reflejo del cristalino. Vamos a tener también una separación con el cristalino. Esta zona de aquí se va a encontrar separada, donde yo pongo estas X. Y además se va a denominar el canal de Berger. El canal de Berger. Por tanto, el límite que se establece entre la fosa patelar y esa cápsula posterior del cristalino se denomina ese canal de Berger. ¿Vale? No contento con esto, existe un ligamento
que va a ir envolviendo ese canal de Berger y se sitúa entre la fosa patelar y la cápsula del cristalino. Y ese ligamento, que lo voy a pintar aquí en morado, se denomina ligamento hialoideo. Recuerden siempre, fíjense que el nombre hialoideo, esa arteria, ligamento hialoideo capsular. Ligamento, vamos a ponerlo por aquí, el ligamento hialoideo capsular. Ligamento hialoideo capsular. ¿Qué es lo que hace? Sujetar, coge al cristalino y lo adhiere o hace que lo fije de una manera. Porque el cristalino, ¿cómo está sujeto a toda la estructura del globo ocular? Por la zona de zinc. O sea, está suspendido, por eso la zona de zinc también se llama ligamento suspensorio del cristalino. Vamos a ver ahora qué características tiene. Vamos a verlo, hemos visto dos, a ver, que no nos perdamos, uno la embriología, dos, tenemos que haber puesto aquí la histología, 3, la anatomía, 4, vamos a poner aquí las características. Una pregunta. Sí. ¿Ese ligamento hialoideo capsular tiene algo que ver con la acomodación? Claro, todo tiene que ver con la acomodación. ¿De acuerdo? Pero sobre todo, bueno, no sé si hoy me dará tiempo. A lo mejor me quedo ahí y ya seguimos con el próximo vídeo. Vamos a explicar un poco la cosa. ¿Vale? ¿Seguimos en anatomía o...? No, vamos a poner ahora características. Opaco o transparente. Transparente. ¿Tiene nervios? No. ¿Les he nombrado yo algo? No. ¿Está inervada o no? No. ¿Está vascularizado? ¿Le he hablado yo de vasos? No. Le he hablado de un canal de Cloquet que desapareció. ¿De acuerdo? Por tanto, no. No vascularizado. Esas son las características que tiene este elemento. Vamos a ver ahora qué funciones tiene. ¿Qué funciones tiene? A ver, ¿qué se imaginan? ¿Qué funciones tiene? Hemos dicho ya alguna por ahí. Regulación de temperatura mecánica. ¿Cómo? ¿Mecánico en qué sentido? Mantener. Es como sospechoso. Mantiene la morfología, ¿de acuerdo? Del ojo. Por tanto, mantiene la morfología. Le da forma. Sujeta al resto de las túnicas. Sujeción del resto de las túnicas, de los tejidos que están alrededor de él. ¿Qué más? Regulación de temperatura. Regulación de temperatura. Porque en la capa superior de la retina neural. Antes de la regulación de temperatura, hemos dicho que es un medio transparente. ¿Puede regular la temperatura? Sí. ¿De acuerdo? No es su función principal. Podría regularlo, podría mitigar un poco la temperatura, sí, pero no es una función principal. Sobre todo porque está más en la coroides, en los vasos. Es como el coche, ¿de acuerdo? ¿No? ¿El coche qué pasa? Que tiene líquido refrigerante. ¿Le puede refrigerar el aire? Sí, también. ¿Vale? No, pero sobre todo es el líquido refrigerante. ¿Vale? ¿Qué más funciones puede tener?
hidratar, hombre, ya se supone que tiene que estar hidratado. Pero hemos hablado de una cosa cuando hemos hablado del humor acuoso. Nutrición no, ya no lo necesito de otros. ¿Qué? Desechos. No, tampoco tiene necesidad. Hombre, ¿se acuerdan lo que son las moscas volantes? ¿Hemos visto alguna vez? Esos son los desechos que hay dentro del cuerpo. Venga, falta uno, se lo hemos dicho, lo hemos estado explicando. Protección. Presión intraocular. Presión intraocular. Seguimos, cristalino. Bien. Del cristalino, ¿qué podemos decir? Vamos a dar un recuerdo también, como siempre. Del cristalino vamos a hablar en primer lugar de la embriología. Y esa embriología del cristalino lo vamos a recordar muy fácilmente. Ectodermo Por aquí, de color verde. Eso, epibiolio superficie. Sí, epibiolio superficie. Esa embriología del cristalino sucedía lo siguiente. Teníamos ectodermo, efectivamente, voy de su compañero. Ese ectodermo de superficie, que lo podemos dibujar más o menos de esta manera. Conocido como epiblastoma. Vale, ectodermo de superficie. A continuación, ¿qué se producía? Una copa no. Vamos a parar solo del ectodermo, después dibujamos un poco. Un engrosamiento con... ¿Qué se producía esto? ¿Cómo se llama? Placa o placoda del cristalino. Bueno, eso. La placoda. Sí, la primera inducción aquí. A continuación, ¿qué se producía? Si lo otro era la placoda, ¿esto cómo se denominaba? No, la copa es cuando viene del neuroectodermo. Esto era la vesícula del cristalino. Y al final, ¿qué teníamos? El cristalino. Vamos a contarlo aquí un poquito más. No, ya te, ¿qué teníamos aquí? ¿Qué teníamos ahí? El cristalino. Y en honor a su compañero dibujemos la copa, ¿no? Cópula, cúpula o cáliz. ¿De acuerdo? El tallo, la copa, cúpula, y ya teníamos ahí el cristalino. ¿Y cómo quedaba después ese ectodermo de superficie? Volvía otra vez a quedar, porque a partir de ahí se iban a formar la córnea, la parte más epitelial, la parte más anterior de la córnea, y también los párpados. Recuerden, ¿vale? Los párpados los hemos visto y los Me siento muy orgullosa de mí misma. Vale, eso es un repaso. Recuerden. Tema 3. El tema 3. ¿Vale? Recuerden cómo iba esto. Bien, ahora vamos a ver las características. Venga. Hemos visto, vamos a darle un poquitín más, un giro más. ¿Vale? Cuando yo tenía ya toda esta fase, ahora iba a suceder lo siguiente dentro de ese cristalino. ¿Vale? Vamos a dibujar un cristalino. Y quizá lo haya hecho muy grande, pues vamos a hacerlo en dos fases, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Y vamos a hacer este doble cristalino en dos etapas diferentes. ¿Tenemos una embriología? ¿El qué? Esto seguimos en embriología, ¿vale? Vamos a ampliar un poco, le hemos hecho un recuerdo y ahora seguimos al siguiente. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Fíjense, vamos a seguir el mismo esquema, ¿vale? Lo que va a suceder es que la capa anterior que ustedes están viendo aquí de células se va a mantener. Y lo que va a suceder es que las capas de la parte posterior lo que se van es a alargar. ¿Vale? Las que estaban aquí, las que estaban en la parte posterior, la parte dorsal, se van a estirar, a alargar hacia la parte anterior. ¿De acuerdo? Y se va a producir así. Ahora, tienen que tener en cuenta que siguen, fíjense, el núcleo más o menos sigue en esta misma dirección. El núcleo, por supuesto, de las demás sigue como a continuación están viendo. Venga, no me hablen, me distraigo, no me hablen. Venga. ¿Vale? Por tanto, tenemos que se produce un estiramiento de las células dorsales y se nos viene hacia la parte anterior.
Y no contento con eso, recuerden ustedes que existía el ¿qué? La arteria hialoidea. Y esa arteria hialoidea, nosotros la vamos a ver que va por ese ectomesénquima y se forma ahí, ¿vale? Esta es la arteria hialoidea. Y se forma ahí, en esa zona, una red vascular. Vale, no, vamos a ponerlo un poquito más claro porque viene desde esta zona en este caso. ¿Vale? Y entonces nosotros sabemos que cuando sucede eso, nosotros nos encontramos aquí en el periodo embrionario. Sabemos que cuando sucede esto es el periodo embrionario. Sin embargo, cuando desaparece esto de nuevo, nosotros lo volvemos a ver así. Se ha producido ya ese estiramiento. Las células han evolucionado también un poquito, algunas incluso pierden el núcleo. Ven que ahora el núcleo no está en todas, sino en parte de ellas. ¿Vale? Y esa red vascular que se iba a producir aquí, desaparece la red vascular. Desaparece la red vascular. La arteria hialoidea ya no se le cortan esas ramas, desaparecen, están en recesión y está ahora mismo solo la arteria central de la retina. ¿De acuerdo? Por tanto, nosotros ya sabemos que estaríamos en la etapa, en el periodo Z. ¿Queda claro? Muy sencillo, no se le va a preguntar, para que tengan un poco de idea sobre este tema. ¿Qué composición va a tener? La composición, como ustedes pueden comprender, va a estar constituido en su mayor proporción ¿de qué? ¿Qué se imagina? De colágeno. Colágeno. Va a tener proteínas, sí, pero la mayor composición para que sea transparente algo que Agua. es agua. Ácido hialurónico. Agua. ¿En qué porcentaje? 65%. Después va a tener proteínas, sí. Proteínas, como ustedes han dicho, 34%. Y después va a tener también residuos en un porcentaje de 1%. ¿De acuerdo? Esto, lógicamente, con la edad va cambiando. ¿Cuál es la patología que nosotros podemos ver en este cristalino? La que ustedes ven, la más frecuente, la que ustedes se imaginan. Cataratas. ¿Vale? Como patología podemos poner las cataratas. ¿Qué son las cataratas? Existe mucho tiempo, ¿eh? En general, ¿qué son las cataratas? De proteínas. ¿Que le pierde qué? Pierde transparencia, se vuelve más opaco. Opaco puede haber de diferentes formas. Residuos, ¿de acuerdo? ¿Cuándo sucede? Pues en personas mayores o personas que han estado expuestas a un tipo de luz en particular. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por tanto, cataratas. ¿Qué más nosotros podemos ver? Si nosotros estudiamos cuáles serían, por ejemplo, los límites. El ligamento hialoideo de la columna. Venga. El ligamento hialoideo. Esto podemos darle la vuelta de 20.000 maneras. Si estamos en la cámara o ahora estamos en el cristalino. ¿Cuáles serían los límites? Límite anterior.
La cámara posterior. Sería la cámara posterior. ¿De acuerdo? Y esa cámara posterior, a su vez, tendría los límites en la parte anterior. ¿Cuáles serían? El iris y la pupila. ¿De acuerdo? De esa cámara anterior, en ese espacio, imagínense que nos llegaríamos a encontrar el ¿qué? El iris. En concreto, ¿qué del iris? Ya lo hemos dicho. El pigmentado del interno. Eso. Pigmentado o interno del iris. ¿Y qué más? La pupila. ¿De acuerdo? O sea, eso es muy fácil, por eso hemos respetado los dibujos que nosotros estamos viendo aquí. ¿Qué más podemos ver nosotros? El límite posterior. ¿Y qué límite posterior tiene? El canal y el odio de capsular. Cuerpo vítreo que en puridad sería, ¿cómo se llamaría? El canal de... Vale, canal de Berger, que esto sería el... ¿El qué? ¿Cuerpo? Cuerpo vítreo. ¿Sí o no? ¿Qué más? ¿Qué límites laterales tiene? La zónula del zinc. Sí. ¿Cuál sería su límite lateral? La zónula del zinc y el cuerpo. Zónula de zinc y Cuerpo ciliar. cuerpo ciliar. ¿Ves? Claro, es redondo, me ha costado pillarme. En concreto, ¿qué parte del cuerpo ciliar? La pars. La pata. La pars rical. ¿De acuerdo? Siempre vayan recordando un poquito en todo lo que va consistiendo todo Vale, esto. esto me conocía. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito. Vamos a hacer aquí un pequeño inciso, un pequeño apartado, y seguimos después hablando de ese cristalino. Vamos a ir terminando con esto. Vamos a hablar un poco de la fórmula de zinc, ¿vale? Ya que lo hemos nombrado aquí, hablemos de esa fórmula de zinc. ¿Cómo se denomina? Que ya lo he dicho varias veces, el ligamento suspensorio del cristalino. Son una serie de fibras. Ese ligamento suspensorio del cristalino son una serie de fibras. ¿De qué tipo? Elásticas. ¿Cuál va a ser su origen? El origen van a ser siempre, ¿cómo se denominaba eso? Origen, los valles ciliares. Y de esos valles ciliares, recuerden que están siempre irradiados, ¿de acuerdo? Todo esto, recuerden que esa fórmula de zinc está dispuesto de esa manera. Alrededor, siempre es un disco. Y esos valles ciliares, ¿dónde van a tener su inserción? ¿En dónde? En esta zona de aquí, fíjense, eso que vemos ahí que se llama la zona ecuatorial, ¿de acuerdo? Del cristalino. Zona ecuatorial del cristalino. Por tanto, es el ligamento que hace que ese cristalino esté, valga la redundancia que aparezca de perogrullo, esté donde esté. Es decir, lo sujeta, pero no lo puede fijar de ninguna otra manera. Entre esta zona de zinc y ese ligamento hialoideo capsular, más o menos, ese cristalino está orientado, ¿de acuerdo? Que esa es la palabra más o menos que tendríamos que utilizar. Entonces,
El cristalino, por tanto, se encuentra orientado, se encuentra suspendido, no está fijo perfectamente como hemos visto en todas las túnicas anteriores, sino que se encuentra ahí en esa zona, siempre ayudado por esa zona de zinc, elemento suspensorio del cristalino, o ayudado también por esa membrana hialoide. Y esa zónula de zinc nosotros sabemos que tiene una relación, esa zónula de zinc nosotros sabemos que tiene una relación con el músculo ciliar. ¿De acuerdo? Con ese músculo ciliar. Por tanto, nosotros, cuando hablamos de músculo ciliar, es un músculo que va a participar en lo que se llama el reflejo de la acomodación. ¿Vale? Es decir, cuando yo miro de cerca, cuando yo miro de lejos. Por tanto, músculo ciliar va a participar en la acomodación. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería? Vamos a dar un breve esquema y ustedes me lo piensan para el día siguiente, ¿vale? Me responden a una o a otra, a la que ustedes prefieran. Si yo, por ejemplo, dibujo un cristalino de esta manera, vamos a dibujar ahora ese músculo ciliar. Y ese músculo ciliar yo lo puedo ver de esta manera. ¿Vale? Lo he dibujado de perfil. Aquí, lógicamente, lo debería esto haber dibujado. Vamos a pintarlo un poquito mejor. El próximo día, esto lo volveré a repetir en clase, ¿eh? Pero aquí comenzaremos el próximo día más o menos. ¿Vale? Estaría muy bien porque estaría por detrás. Y ahora fíjense lo que sucede. Este sería el ecuador, ¿vale? Recuerden que no es la puntita que yo dibujo, porque es un corte transversal, sino que el ecuador iría más o menos de esa manera, ¿vale? Iría rodeando, como les he explicado anteriormente. Y ahora me encuentro que ese ligamento de zinc, vamos a pintarlo también por aquí, a ver, de esta manera, ese ligamento de zinc, fíjense, desde el ecuador, yo lo puedo ver así. ¿De acuerdo? Se los voy a pintar ahora de frente. Vamos a pintar ahora el cristalino, vamos a poner las dimensiones, a ver si consigo un poquito ver esas dimensiones, de esa manera. Y vamos a ver ahora el músculo ciliar, lo vamos a ver de esta dimensión, pues vamos a ponerlo por aquí, y hasta aquí, de aquí, hasta aquí. Eso es de perfil, eso es de frente. Y fíjense ahora cómo se encuentra la fórmula de zinc. ¿De acuerdo? Yo les digo que cuando se encuentra en esa posición, el músculo ciliar se encuentra relajado. Y cuando se encuentra relajado ese músculo ciliar, yo observo que la zónula de zinc se encuentra en su máxima tensión. Cuando el músculo se relaja, el ligamento se tensa. El músculo se encuentra totalmente relajado y se tensa. ¿Qué es lo que sucede? Esto es que cuando yo veo aquí un objeto, a lo lejos, la luz que me refleja que viene por aquí, la luz que me refleja que viene por aquí, se concentra y va buscando a la fóvea. Por tanto, cuando el músculo está relajado y la zónula está tensa, yo
lo que tengo es un efecto de una visión a distancia. ¿De acuerdo? ¿Cómo se encuentra el cristalino? Se encuentra también, el cristalino se encuentra también, el cristalino, vamos a ponerlo por aquí, se encuentra también comprimido. Por tanto, cuando el cristalino quiero ver a distancia, quiero ver al final de la clase, yo lo que hago es que mi cristalino se comprime, mi ligamento de zinc, el zónula de zinc, se tensa y se relaja mi músculo ciliar, se abre mi músculo ciliar. Y entonces tengo la visión a distancia o la visión lejana. Hágame el próximo día, ¿qué ocurriría? Yo lo explicaré también en clase, ¿qué ocurriría con una visión cercana? En primer lugar, lo que nosotros vamos a ver, que ya lo estuvimos planteando el otro día, era la acomodación. ¿Y qué era la acomodación? Pregunto a la clase. El cambio de tipo de reflejos a reflejos. Correcto, es un reflejo, ¿de acuerdo? No, por tanto, la acomodación es ese reflejo en donde nosotros vamos a poder cambiar y valorar un objeto que esté fuera, mejor dicho, lejos, y otro que esté cerca. ¿De acuerdo? Y entonces el otro día poníamos este ejemplo. Y es que vamos a dibujar hoy los dos parámetros, el que ya les dibujé el otro día y el que hoy ustedes me han tenido que hacer ese ejercicio. Y nosotros poníamos el siguiente ejemplo. Dibujábamos este cristalino, y este cristalino a su vez le íbamos a asociar un músculo, que era, ¿qué músculo? ¿Cómo se llamaba este músculo? A ver, venga, vamos a concentrarnos. ¿Qué músculo era este? Músculo ciliar. Venga, vamos a callarnos. Por tanto, teníamos ese músculo ciliar y nosotros a su vez le asociábamos a ese músculo ciliar una serie de elementos, y esa serie de elementos iban a estar también en un estado, vamos a pintarlo aquí para que nos salga un dibujo más o menos en condiciones, una serie de fibras, una serie de ligamentos que se iban a encontrar tensos. A esa serie de ligamentos que hemos pintado en color marrón era lo que nosotros conocíamos como la zónula de zinc, perfecto, o ligamentos suspensorios del cristalino. Porque habíamos dicho que el cristalino se encontraba suspendido para que precisamente pudiera ser el efecto, o pudiera hacer el efecto de la acomodación. Es decir, si ese cristalino se encuentra atrapado entre masa muscular, tejido cartilaginoso, etcétera, etcétera, no podría hacer este cambio para una visión cercana o lejana. Entonces nosotros habíamos puesto que cuando ese cristalino lo teníamos en ese momento, vamos a poner aquí el cristalino, por favor, cállense. Cuando nosotros teníamos, ¿cómo se encontraba ese cristalino? Pues el músculo ciliar habíamos dicho que se encontraba como dilatado o contraído. A ver, ¿cómo estaba ese músculo ciliar? Relajado. Estaba relajado, que era dilatado, ¿de acuerdo o no? Si quieren relajado, o si lo prefieren dilatado. ¿De acuerdo? ¿Cómo se encontraba, por tanto, el ligamento suspensorio, la zónula de zinc? Se encontraba en tensión. ¿De acuerdo? Y por último veíamos el cristalino. ¿Cómo se encontraba el cristalino también? ¿Cómo se encontraba ese cristalino? ¿Relajado o en tensión? Tensión. ¿De acuerdo? Si lo prefieren, cuando pongan tensión, puede ser, lo pueden poner contraído, o si lo quieren poner aquí, contraído. Y cuando nosotros tenemos ese cristalino de esa manera, ¿qué es lo que sucede con la imagen que tenemos? Pues que tenemos precisamente una visión común. ¿Recuerdan o no? ¿Cómo era esa visión? ¿Cerca o lejos?
lejano. ¿De acuerdo? Y entonces podíamos concentrar. ¿Y dónde trata de concentrarlo el cristalino? En la zona que tenemos nosotros máxima visión. ¿Y dónde era la zona donde nosotros tenemos máxima visión? El área central de la retina, en la... ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, vamos a pintarlo. Si quieren ahora lo podemos pintar de una manera frontal. Y al pintarlo de esa manera frontal, nosotros lo que vemos es lo siguiente. Aquí tenemos ese cristalino. Vemos que está dilatado, relajado ese músculo. Y después veíamos en un radio cómo se encontraba esa zona de zinc, ese ligamento suspensorio que antes hemos hablado y que lo traído. ¿Vale? Bien, vamos a ver ahora el caso que yo les puse para trabajar en casa. Y ahora nosotros lo que tenemos que ver es cómo se encuentra igual el músculo ciliar. Vamos a pintarlo por aquí. Músculo ciliar. Vamos a ver también esa zónula de zinc. Y vamos a ver también el cristalino. ¿Vale? Primero, lo que yo tengo que tener en cuenta es que ese cristalino, cuando van cambiando las circunstancias, ese cristalino, fíjense ahora ese procedimiento. Lo he visto un poquito exagerado, pero para que ustedes siempre ya no se les olvide y lo tengan en la memoria. Por lo tanto, vamos a dibujar ahora ese músculo ciliar, que lo tendríamos representado de esta manera ahora. Fíjense que lo pinto muy exagerado para que recuerden las características. Y me quedaría pintar ese ligamento suspensorio que iría o que se le pondría más o menos en esa disposición. Si ustedes ahora comparan, pueden ver que si nosotros tenemos aquí una imagen, vamos a ponerlo aquí, que sería una imagen I, aquí tenemos ahora una imagen I que está muy cercana. Al abombar ese cristalino, nosotros lo que estamos haciendo es cambiando esa refracción y volver otra vez a enfocarlo en ese punto de visión nítida. Con lo cual, nosotros sabemos que esta visión corresponde a una visión cercana. Mientras que la otra, veíamos y recordemos que era una visión lejana. ¿De acuerdo? Y en eso consiste esa acomodación. Por tanto, ¿cómo se encuentra el músculo ciliar? Relajado, dilatado o contraído. Fíjense cómo ha cambiado en todo su sentido, ¿no? ¿Cómo se encuentra? Con tensión. Contraído. Con tensión si lo prefieren. Zónula de zinc, ¿cómo se encuentra? Relajada. Fíjense cómo se arruga, ya no tiene esa necesidad. Y por último, el cristalino, ¿cómo se encuentra? ¿Tensión o relajación? Si ahora nosotros pintamos esos mismos elementos y los ponemos también de frente, fíjense ahora lo que sucede. ¿Entienden o no? ¿Ven esa visión frontal? ¿Dónde se produce esto que yo les acabo de ver? ¿Sí o no? ¿Lo comprenden? ¿Han dado alguna vez esto en alguna otra asignatura? Sí. Digo, de este curso, de este año. Sí. Nos damos ahora mismo en octavo. ¿Más o menos así o no? En octavo. ¿Vale? Lo comprenden todos, ¿no? Es algo que, explicado más o menos de esta manera, se puede entender con cierta suficiencia. Vale, vamos a seguir entonces hablando y continuando con el cristalino. Ese cristalino, vamos a ver hoy o ahora mismo esa microanatomía o esa histología que tiene. Y para eso nosotros vamos a dibujar una imagen muy evidente de ese cristalino. ¿Vale? Para que todos lo tengamos muy claro y quede reflejado. Y vamos a ver que ese cristalino va a tener diferentes partes. Y la primera parte que nosotros vamos a ver en ese cristalino, vamos a ponerlo por aquí, esa primera parte es lo que se llama la cápsula. Aquí el año pasado hubo una pregunta en el examen, ¿de acuerdo? Y se liaban mucho con esto, estudienlo porque yo les voy a dar las claves de una manera muy sencilla para que ustedes no se lo den.
La cápsula no deja de ser nada más que un tejido conjuntivo. Si es tejido conjuntivo, entre otros elementos, nosotros siempre vamos a ver en esa matriz extracelular glicosaminoglicanos, proteoglicanos, y después tenemos unas fibras que ustedes ya conocen muy bien del cuatrimestre pasado, que son las fibras de colágeno. Por tanto, la cápsula no son células, es un tejido conjuntivo. Va a haber ese componente fundamental que es el colágeno. ¿Y cómo lo vamos a dibujar eso? Pues fíjense que lo vamos a poner aquí. Y háganme caso cuando yo les dibuje esto. Si ustedes lo dibujan en casa, ustedes lo van a entender perfectamente. ¿Vale? Fíjense lo que yo estoy haciendo aquí. Ven que intencionadamente les estoy haciendo un esquema de cómo sería esa cápsula. Esa cápsula va a tener una serie de características. Por ejemplo, vamos a ver sus medidas, parametría, ¿de acuerdo? Vamos a poner las palabras claves. En donde yo no les voy a dar números, pero sí les voy a dar una serie de normas para que ustedes lo entiendan. Y es que nosotros observamos que esa cápsula, que es todo esto que nosotros estamos viendo aquí, vamos a pintar un poquito ya y lo adornamos un poco de este color. Fíjense que va a tener diferentes espesores cuando se aplica, cuando está, lógicamente, en el cristalino. Y ahora, el que haya visto lo de las cataratas, ya que hay parte de la clase que van a entregar un poco lo que eran las cataratas, para que ustedes lo sepan y ustedes lo recuerden y no lo duden, en la cápsula es la cubierta que envuelve al cristalino y va a tener una serie de funciones. Vamos a ponerlo por aquí y así nos olvide, después pasamos a la parametría. Por tanto, si envuelve, sirve para sujetar, ¿no? Sujeción del cristalino. Sirve también para la defensa o protección del cristalino. Sujeción del cristalino en realidad no sería la palabra correcta, porque ¿quién sujeta al cristalino? Si hemos dicho que está en suspensión, ¿qué elementos hemos dicho que sujetan al cristalino? La fórmula de La fórmula de zinc. Pero ustedes saben, porque esta porción de aquí es el ecuador y esta también, ¿de acuerdo? Recuerden que está un poco al revés de lo que es el globo terráqueo. El ecuador es este, ¿vale? Y los meridianos van en esa posición. En el ecuador, ya les dije el otro día qué es lo que iba a ocurrir. ¿Qué iba a ocurrir en ese ecuador? La fórmula de zinc se mantiene sujeta. Se iba a insertar la fórmula de zinc. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que el cristalino es redondo, que parece que solo lo tienen arriba o abajo. No, es que yo te lo he tenido que cortar para enseñárselo. Es una visión como sagital, ¿de acuerdo? ¿No? Y entonces todo este óvalo lo he tenido que quitar, pero aquí se irían saliendo esa fórmula de zinc. ¿Lo comprenden? Fíjense en los esquemas que hemos hecho anteriormente. ¿Sí o no? ¿Lo comprenden o no? Sí. Vale. Bien, por tanto, la sujeción del cristalino que serviría para que se inserte la fórmula de zinc. Protección, por supuesto, para que no se dañe con ciertos elementos. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué función tiene? Pues tiene una función muy importante, que es la oxigenación del cristalino. Es decir, ustedes se acuerdan que cuando nosotros hablamos que era muy importante la oxigenación, cuando nosotros hablamos de la córnea, por los efectos que producen su transparencia, pues esa oxigenación es súper importante también para que el cristalino sea transparente, como ya les dije anteriormente. ¿Vale? Y por último, teníamos otro elemento que lo acabamos de decir. ¿Qué es importante esa cápsula? ¿En qué participa si lo sujeta la fórmula de zinc o el ligamento suspensorio del cristalino? ¿Para qué nos sirve? Para la acomodación. Pues aquí tienen las 4 características. Ya las hemos repasado y ya quedan vistas y así van anotadas. O sea, sáquenle un poco la lógica que tiene esto y rápidamente lo memorizarán. Bien, pero me he enrollado en esto y había que hablar de la parametría.
Y ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. Está hecho aposta, está hecho adrede que esa cápsula esté dibujada de esa manera, porque en su parte central, fíjense que va a estar muy delgada. Por tanto, la parametría en la parte central va a tener muy poquita longitud. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando nos vamos al ecuador, se engrosa. En el ecuador toma su máxima longitud aquí. Y la zona, aunque aquí a lo mejor no lo he reflejado perfectamente, pero quiero que le quede claro que la parte posterior de esa cápsula, la parte posterior de esa cápsula es la que es más delgada. Vamos a ponerlo aquí un poquito para reflejarlo. Por ejemplo, lo que quiero me refiero es que la parte más delgada, la más débil, va a ser esa parte que va a estar en la zona dorsal, en la zona posterior de ese cristal. Bien, y esa cápsula que hemos visto que tiene esas características, fíjense que va a servir también, entre comillas, como sujeción con una lámina basal a la siguiente capa que nosotros vamos a ver por aquí. Y espero que no se les olvide. La siguiente capa que hemos visto, que vamos a ver, vamos a ponerle el número 2, se llama la capa celular anterior del cristalino. Y cuando yo les he dicho que sirve de membrana o lámina basal, a esa capa, a ustedes yo ya les estoy dando una pista. ¿Qué tipo de tejido va a ser esa capa celular anterior? Y digo celular a diferencia de la otra. Así que no la confundan. El año pasado hubo múltiples confusiones con esto. ¿Qué quiere decir? Que va a estar por células. ¿Qué tipo de tejido? Si yo le he dicho que se va a apoyar sobre una cápsula, sobre una membrana basal, ¿qué tipo de tejido? Ustedes ya lo tienen que saber. Epitelial. Por tanto, igual que hemos visto anteriormente tejido conjuntivo, esto va a ser tejido epitelial. Y ese tejido epitelial lo tenemos que nombrar. Y fíjense, vamos a hacer este ejercicio y a ver si son capaces ustedes de nombrarme qué tipo de tejido va a ser. Dentro del tejido epitelial, por supuesto. ¿Vale? Espérense que termine de dibujar los últimos núcleos, las últimas células. ¿Qué tipo de tejido va a ser? ¿Es un tejido epitelial de qué tipo? ¿Simple o estratificado? Simple. Tejido epitelial simple. ¿Y qué tipo celular tiene? Cúbico. Tejido epitelial simple, cúbico. Va a estar orientada, su porción basal va a estar orientada hacia la cápsula. Y la porción, ¿cuál es la porción basal? ¿Cuál es la porción basal? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y su porción apical va a estar orientado hacia la siguiente capa que ahora dibujaremos aquí, la siguiente porción que tenemos aquí del cristalino, que es la de las fibras. ¿De acuerdo? Por tanto, esa es la orientación. ¿Y qué función va a tener este epitelio? ¿Qué función va a tener ese epitelio? ¿Qué función? A ver, ¿a qué se le ocurre? ¿Qué función puede tener ese epitelio? Una lo pueden intuir. No. Con forma de la estructura puede ser, pero no es solo eso. ¿Con quién está pegado?
¿A quién está pegado? Permitirle la movilidad. A la cápsula hemos dicho, ¿no? Y por otro lado, ahora ya lo veremos. Entonces una de sus misiones va a ser también generar ¿qué? La cápsula. Genera cápsulas. ¿De acuerdo o no? Y por el otro lado, también va a generar el ¿qué? La siguiente capa, la de las fibras. ¿Puede ser regenerativo? ¿Qué? ¿Puede ser regenerativo? Ahora lo verán. ¿Vale o no? Va a tener, y esto ahora sí que es importante, va a obtener a su vez 3 porciones. Y ahora respondo a su pregunta. Va a tener 3 porciones. Una porción, que es esta que yo veo aquí, que es una porción central. Y en esa porción central es la que se va a encargar más o menos de regenerar o estar en relación con la cápsula. ¿De acuerdo? Por tanto, esa porción vamos a poner que genera la cápsula. Va a tener también otra porción que se llama germinativa. Y cuando yo hablo de germinativa, y ahí respondo, fíjense que aquí estas células las he hecho más pequeñitas, la he dividido, parece que se están reproduciendo, está haciendo una división celular que se conoce con el nombre de la mitosis. Por tanto, está generándose, se están dividiendo, de una salen 2 nuevas células epiteliales de esa capa anterior. ¿Sí? ¿Lo ven o no? Por eso se llama la capa germinativa. ¿Dónde se encuentra esa capa germinativa? Aproximadamente en ese sector. Por tanto, eso sería la capa central, la capa germinativa, y por último, fíjense, ya coincidiendo con esta, tendríamos la siguiente, que sería la capa ecuatorial. Y en esa capa ecuatorial, es donde se produce una elongación. ¿Qué quiere decir elongarse? Estirarse, alargarse. Una elongación. Fíjense cómo también lo hemos cambiado y empiezan ahora a tener otra morfología, a tener otra forma. ¿Por qué? Porque empiezan a estirarse, porque van a generar el siguiente estrato o capa que ya les estoy dibujando yo en rojo. O sea, la capa ahora que vamos a ver como número 3, que es la capa de las fibras, fíjense ahora lo que van a suceder. Y es que en ese epitelio anterior las células se van moviendo, comienzan ese ciclo desde el centro hacia la periferia, hacia ese ecuador, y lo que va sucediendo es que se van estirando, como dice el compañero, se van alargando, formando efectivamente esa morfología tan característica que ahora nosotros vamos a explicar. ¿De acuerdo? Y aquí nosotros vemos, fíjense, que es lo mismo. Lo que yo le estoy mostrando de esta manera. Por tanto, esas fibras, esa capa de fibras que viene ahora, viene originado de ese epitelio anterior del cristalino. A ver, no me hablen. Venga. De ese epitelio anterior del cristalino. ¿Y qué sucede ahora? Lo que va a suceder es lo siguiente. En primer lugar, las fibras van a estar elongadas. Van a tener una serie de características dependiendo del lugar donde nos encontremos. Por tanto, esas fibras van a tener 2 localizaciones. Y esas 2 localizaciones va a ser, por un lado, la corteza, que sería esta zona de aquí, sería la corteza. Por tanto, va a tener una corteza
que siempre es periférica y va a tener un núcleo. Por tanto, va a tener dos porciones, esa corteza y ese núcleo, vamos a ponerlo aquí para no estorbar, un núcleo central. ¿De acuerdo? Corteza. En la corteza nosotros vamos a ver que esas fibras van a ser elásticas. Son fibras jóvenes. Mientras que en el núcleo es duro. Son células viejas, antiguas, las primeras que se forman. Y se va compactando cada vez más. ¿Vale? ¿Qué características vamos a ver más? Fíjense que cuando empiezan tienen aquí su núcleo, sin embargo, a medida que se van orientando hacia ese centro, ese núcleo se va perdiendo. Por tanto, pierden el núcleo cuando se van hacia la corteza. Perdón, hacia el núcleo. Cuando se van hacia el núcleo. ¿Vale? Pueden ver ahí todas esas características que yo les estoy nombrando. ¿De acuerdo? Cuarto tipo que nosotros vamos a ver. Para eso haremos otro esquema. Vamos a ver ese cuarto tipo que se llaman las suturas. Para eso haremos otro esquema nuevo. En este esquema, vamos a ponerlo por aquí, vamos a poner ese cristalino que hemos dibujado anteriormente para que ustedes puedan entender. Las suturas no son más que uniones de las fibras. Por tanto, la definición correcta sería uniones de las fibras. ¿Qué van a unirse las fibras? Pues van a unirse la parte basal de una con la parte apical de la siguiente. Y ahora se lo voy a explicar. Vamos a ver que de suturas va a haber dos suturas fundamentales. Una que va a ser anterior, esa sutura anterior, que la vamos a dibujar como una Y, vamos a ponerlo aquí que es la sutura anterior. Y otra que la podemos poner invertida, que se denomina la sutura posterior. Sutura anterior y sutura posterior. ¿Por qué? Vamos a reflejarlo aquí, porque la sutura anterior va a estar efectivamente en esa porción anterior y aquí la podemos dibujar. Y la sutura posterior, vamos a ver que la tenemos justo en el otro lado. Por tanto, ¿cómo se disponen las fibras? Pues fíjense, por ejemplo, si yo ahora dibujo esas fibras, las puedo poner de esa manera, cambiando de una como la otra, ¿vale? En esas uniones apicales y basales, de nuevo otra vez, yendo y haciendo los cambios, como les he dicho anteriormente. Por ejemplo, aquí tendríamos otra. Y aquí veríamos los cambios que se producirían. De esa manera. ¿De acuerdo? Por tanto, ahí tienen ese esquema, esas suturas, esas interrupciones, o si lo prefieren, uniones entre las fibras, que tienen esa forma de Y, como pueden apreciar ahí en la pizarra.